Bueno, la sesión anterior para mí fue un regalo. Se lo decía a Esteban, Dios mío, esto es un regalo para mí, porque ver el profesor que tenéis sin duda es buenísimo, pero es que los alumnos son increíbles. Ver cómo han integrado la enseñanza y cómo la están viviendo, porque la clave es eso, no es hacer algo, es vivirlo, es integrarlo, es que es parte de ti, al punto que si te tienes que hacer entrenador de baloncesto, te haces entrenador de baloncesto. Y como digo yo, hay hermanos de mi propia célula que me dicen, ay, es que ya no, yo no puedo, no tengo amigos. No, pues cómprate un perro, ya verás cómo haces amigos. Paseas con el perro y ya te aparece gente que tiene un perro, ¿y qué raza es? Entonces, o te vas con tu mujer a una clase de baile de salón y ahí van a comer, a cenar y bailan un vals y yo qué sé, un poquito de bachata, bueno, en fin, todo. Todas esas cosas haces relaciones y haces amigos. Es muy interesante porque unas cosas que escuchaba, permitidme que tome el rol ahora de profesor, ¿vale? ¿Cuántos sois alumnos que me veis en vídeo normalmente o me habéis visto? Ay, aquí está toda la pandilla, bueno. Voy a hacer un poquito de profesor. Cuando sale la pregunta acerca, ¿qué hacemos cuando hay alguien nuevo? No hacemos nada. Porque se supone, no hacemos nada especial, quiero decir, porque se supone que siempre va a haber gente nueva. Eso debe ser la normalidad de un grupo pequeño. Entonces, la clave es que tú seas lo que eres, es decir, la manifestación de Cristo en el medio es lo que impacta a las personas. Nosotros el año 2023 tuvimos visitas, gente que visita la célula, tuvimos en total 732 visitas. Este año 2024, 800. ¿Cómo podemos hacer cultos especiales para ellos? No, vienen y ven la vida de Cristo en nosotros. Ven que una persona está en necesidad y oramos, ven lo que compartimos. No podemos ser siempre especiales, aunque somos cuidadosos en el sentido de, ya sabéis, no usamos una terminología religiosa, pero no la usamos esté un no creyente o no. Porque tenemos que ser de tal forma que cuando un creyente llegue, un no creyente llegue y diga, yo quiero ser parte de esto. En una ocasión, no es el tema, pero es el tema, que es la misión, vamos a hablar de la misión. En una ocasión llegó a mi célula un hermano, un hombre que se llama, un hombre ya un poco mayor, un ingeniero de telecomunicaciones, de los primeros que hubo en su generación con una titulación europea, un tipo de muchísimo nivel intelectual. Y llegó a la célula porque fue invitado por un nuevo convertido que era cliente de él y entonces dice, mira, yo para quitarme encima, porque era un buen cliente, pues me dijo, tienes que venir. Yo fui. Y me llevé una sorpresa. Y es que llegué a ese lugar, me recibieron en esa casa, compartiendo, y cuando me fui de aquella casa, primera sorpresa, me fui con un grupo de amigos. Yo llegué para cumplir un expediente y me fui con unos amigos. Y me dijeron, ¿quieres volver la semana que viene? Yo recuerdo ese día perfectamente. ¿Qué hablamos ese día? Pues hablamos lo que hay que hablar, de la predicación. Y él, una persona que no era religiosa, una persona que tampoco era un ateo, pero él se compartió de las circunstancias de la vida, era un asunto de cómo tener valentía, tener valor, y él habló de unas anécdotas de su vida cuando era joven, bueno, en fin, él compartió como uno más, era uno más, porque el ambiente no era un ambiente religioso, aunque sabía lo que venía, hablábamos de la Biblia, hablábamos de oramos, compartimos, simplemente seguimos siendo lo que somos. Y una persona es tocada por la presencia de Dios en el medio. La célula es como una mano. Sabes que tenemos el rompehielos, tenemos la adoración, tenemos la palabra, tenemos la misión y tenemos la oración. Pero Cristo, la palma, está en medio. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio, esa es la clave, la gente quiere más. Entonces le dijimos, si quieres volver la semana que viene. Y él dice, me olió mal, algo me dio misterio, que yo sabía que todos estos eran evangélicos y ninguno me dijo, ven a la iglesia. Ninguno le dijimos, te esperamos el domingo. Porque el énfasis no está puesto en la caja, en el cuadrado. El énfasis está puesto en la relación. ¿Y qué hizo él?
Se fue a internet y buscó iglesia evangélica, no sé qué, a ver dónde era. ¿Y qué hizo? El domingo apareció. Dice, a ver por qué estos no me invitan a su iglesia, ¿qué ocultan? Primera sorpresa, se encontró con un grupo de amigos en la célula. Segunda sorpresa, ese domingo se entregó a Jesucristo. Es tocado por el Señor y se encuentra con Jesucristo. Al poco tiempo va a un encuentro y dice, mi tercera sorpresa, fui lleno del Espíritu Santo. Y este hombre, después hubo otra sorpresa, que encontró novia en la iglesia, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, un hombre ya viudo, mayor, eso es otra cosa. Pero este hombre, ¿por qué es tocado? ¿Porque hicimos algo especial? ¿Por qué él venía? No. Porque la vida de la célula es lo que impacta la vida de las personas. Entonces yo sé que para empezar, al principio, uno cuando siempre nos estamos viendo los 5 o 6 de siempre, de repente llega uno nuevo, pues ya dice, bueno, él más bien parece la oveja y nosotros los lobos, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata que a través de los diálogos que se establecen, a través de la oración que tenemos unos por otros, a través de la vida, la comunión, el sostenernos, esas personas tienen que ver que hay una comunidad de fe que vive y encarna los valores del reino. Y eso es lo atractivo. La vida atrae a la gente. Las personas quieren ir a lugares donde hay vida. Ya para funerales ya viene la vida en sí misma. Y eso es de lo que os quiero hablar en esta mañana. Y voy a tomar soy la 1:15, bueno, yo me voy a tomar el tiempo que me habíais dado, así que no, me voy a tomar mi tiempo. Y tiene que ver con la misión, y tiene que ver esto. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? Hay una misión. A la tarde se nos va a hablar del por qué, el qué y el cómo. Vamos a trabajar nuevamente de esas cosas, pero bueno, no lo haré yo, que ya me tenéis hasta en la sopa. Pero ¿por qué estamos la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Entonces todos sabemos, Mateo 22, 36, 37, 38 y 39, se nos describe que Jesucristo claramente habla del gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 28 tenemos la gran comisión. Todas son cosas grandes, ¿no? Que es hacer discípulos. Entonces, nosotros hacemos discípulos. Esa es la misión de la iglesia, es que la iglesia es como una fábrica que hace discípulos, ¿verdad? Y yendo, como nos recordaban ahora acá, pues yendo, mientras vas, mientras vives, mientras caminas, haces discípulos. Yendo. Fíjate que en las estadísticas, algunas estadísticas que puedes leer de cómo la gente se convierte, más o menos en números redondos se habla de que en torno a un 20% de las personas se convierten o conocen a Cristo a través de eventos, a través de campañas, a través de radio, de televisión, ese tipo de cosas, ¿no? Yo, de hecho, soy fruto de un evento así, de una campaña en la calle donde levanté mi mano y me entregué a Cristo. Pero el 30% dice que vienen a Cristo a través de amigos y conocidos. Y el 50% llegan a través de la familia. Es decir, tenemos un 20% que viene por situaciones externas a la iglesia y un 80% que viene a través de relaciones. Sin embargo, nosotros como iglesia, en el presupuesto, invertimos casi todo el dinero en lo que solo da el 20% del fruto. Campañas, actividades, conciertos, para recoger un 20%. Cuando la clave del crecimiento de la iglesia, históricamente, siempre es las relaciones de algún tipo. Entonces, ¿cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo hacemos discípulos? A través de relaciones. Permitidme que sea reiterativo con vosotros, pero dice así Mateo 28, que es sobre lo que pivota toda nuestra misión, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, que es lo que estamos hablando, hay que ir, no se trata de venir, no se trata de decirle a José Ricard, oye, ven el domingo a la iglesia. No, no es eso. Deja que el Espíritu Santo haga esas cosas. Ir, y vimos ayer un vídeo muy bonito sobre cómo tenemos que ir, dice, y hacer discípulos, que es un verbo que es el único que está en imperativo. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Dice, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, vamos, nosotros somos los que vamos,
tenemos que hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen? Yendo, bautizándolos, es decir, integrándolos en la familia de la fe. Eso es un proceso bíblico. Y dice, enseñándoles a que guarden. El énfasis no es enseñándoles a que conozcan. En la forma antigua de hacer discípulos, el énfasis de discipulado, del crecimiento del discipulado, tenía que ver con el conocimiento. Tú haces estos estudios bíblicos, vas creciendo. Haces estos otros estudios bíblicos, vas creciendo. Vas a un seminario de tal tipo, vas creciendo. El énfasis es conocimiento. En la visión celular, no. El énfasis es guardar, obedecer. Si no estás integrando la enseñanza, por mucho que sepas, no vas creciendo como discípulo. Dice, enseñándoles, dice otras versiones, a guardar, o enseñándoles, perdón, a obedecer. Es decir, es la aplicación práctica lo que Jesucristo enseña que sea como se hace discípulos. Por eso en las células no hacemos un énfasis en el conocimiento bíblico que ya se hace a través de la predicación del domingo. Yo sé que estoy repasando un poquito los que estáis en Líder y ya me habéis escuchado este tipo de cosas. El énfasis no debe ser tanto el conocimiento, sino la aplicación, la obediencia, el integrar a tu vida. Eso quiere decir que yo no considero que una persona ha integrado un valor hasta, por ejemplo, yo no considero que una persona sabe orar. Yo diría, antes le daba un estudio bíblico sobre la oración, hoy no. Hoy le enseño a orar y luego, como tiene hambre y sed de eso, va a conocer cómo se ora, va a investigar en la palabra, le enseño el Padre Nuestro o las oraciones que Pablo hizo, etcétera, etcétera, cómo Jesús enseña a orar. El conocimiento viene a posteriori de la experiencia. Por eso el líder de célula es un facilitador de experiencias. Nosotros el llamamiento es hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Entonces, cuando esa persona dice, ¿y cuándo tiene integrado el valor de la oración? Y es, cuando ora, no. Eso era antes. En el modelo anterior, cuando una persona oraba, decías, ya sabe, ama a Dios, ya ora. No, señores. Hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo. Cuando unes esas dos cosas, estás haciendo discípulos, el amor a Dios y amar al prójimo. ¿Cuándo sabes que una persona ora? Cuando está haciendo en un discípulo, le está enseñando en la oración. Entonces, yo sé que Esteban va a integrar la oración no cuando él ora, sino cuando él está enseñando a Juan Carlos. Ya está haciendo de la oración un proceso de discipulado. Si tú un valor no lo estás transmitiendo a otro, ese valor no lo tienes integrado. Esto es muy importante, porque pareciera que el límite, o digamos que el tope del discipulado es que no, llamo a Dios, yo ya sé orar, sé leer la Biblia, sé adorar, todas esas cosas. Mira, amo a Dios pero también amo al prójimo, todo ese tipo de cosas. No, los valores están integrados cuando yo veo que tú los estás transmitiendo a otra persona, a otro que es un discípulo. Por eso, parece que es todo lo mismo, pero es todo diferente. Parece que es lo mismo, pero es diferente. No es lo mismo. Dice, no, aquí siempre se enseñó a orar. No es lo mismo. El asunto no es si tú sabes orar. El asunto es a quién le has enseñado a orar este mes. Es decir, ¿a quién es un discípulo tuyo que le estás enseñando a orar? Entonces, ¿cuál es la clave de la misión? Y ya os digo, esta sesión es un poquito más de profesor, ¿de acuerdo? No tan inspiracional como las demás. ¿Cuál es la clave de la misión? La clave de la misión es hacer discípulos. La célula es una fábrica de líderes, de discípulos. Un discípulo tiene que ser un líder. ¿Un líder qué es? Viene del inglés to lead. Es alguien a que otros siguen, que significa seguir, alguien a quien siguen. Tú no puedes ser líder si nadie te sigue. Si tú no puedes ser líder si no estás transmitiendo a otro lo que tú tienes, lo que Dios te dio. La célula o la iglesia celular es una fábrica de líderes. Entonces tú imagínate que tienes una fábrica de coches, pero nadie fabrica coches. Tienes toda la megaestructura de coches, pero nadie fabrica coches. Es decir, somos la fábrica de discípulos, pero nadie está fabricando discípulos, sino que quien los tiene que fabricar aparentemente es el pastor o el equipo a quien le pagamos, los ungidos de Dios.
Entonces, si nosotros no estamos fabricando nuevos líderes, es decir, no estamos levantando nuevos discípulos, entonces, Marcos, ¿tú estás identificando líder con discípulo? Sí. La clave es que una persona, cuando es un discípulo, está dando a otros discipulando. El objetivo, y nos olvidamos de eso, no es tener una iglesia en células o ser una iglesia con grupos de hogar, de vida. No, no. El objetivo es que se cumpla la gran comisión, que es ¿qué? Hacer discípulos. Entonces, todo lo que hacemos es para hacer discípulos. Pero en el modelo antiguo, en el Egipto que hablábamos por la mañana, esas maneras de ver la iglesia como la veíamos antes, la idea de que se puede ser discípulo sin hacer discípulos está muy presente. La idea de tener una iglesia que se puede ser discípulo sin que yo haga discípulos. ¿Dónde está eso? ¿En qué Biblia? ¿Alguien me puede mostrar una Biblia que diga eso? Si enseñamos a la gente que llega con amar a Dios y llega con amar al prójimo, estamos engañando a la gente. Es un engaño. Entonces la gente se siente cómoda cuando no debiera de estar cómoda. Debiera estar muy incómoda si yo evalúo en mi vida que no estoy discipulando a nadie, no estoy transmitiendo lo que Dios me dio a otro. Es como si dijeras, uy, estás cómodo. Sí, no amo a Dios, pero soy un buen discípulo. ¿Cómo? No lo concebirías, ¿verdad? O diría alguien, no, yo amo a Dios. A la gente no me importa mucho. No quiero. La gente no, pero a Dios sí. Y no, tampoco es un discípulo. Pero sí llegamos a pensar que puedo ser un buen discípulo sin hacer discípulos. ¿Pero dónde? ¿Cuándo dijo Jesús semejante cosa? Pero en el modelo antiguo de iglesia hemos llegado a creerlo y a integrarlo. Por eso hablamos de multiplicación, que es yo me reproduzco en otro. Y no es el pastor desde el púlpito. Marcos, el pastor desde el púlpito, pensaba que hacía discípulos predicando. No, señores. El pastor predica, pero ¿y Marcos la persona? Yo he ganado a mucha gente para Cristo personalmente, sobre todo al principio de mi vida espiritual. Yo un día sumé las personas que había ganado personalmente y pasan de 80 personas, no llegan a 90, 83 o algo así. Que vinieron a Cristo, 84, que el miércoles gané una mujer para Cristo. 83, 84. Antes no tenía problemas de hacer discípulos y reproducirme y levantar líderes. Cuando entré en el oficio de pastor, se acabó. Porque disocié mi vida personal. Mi vida personal era una cosa, pero pensaba que hacer discípulos era la labor pastoral. No. Marcos tiene vecinos, tiene familia, tenía compañeros de trabajo o estaba en multitud de cosas donde conocía a la gente. Pero pensaba que hacer discípulos era una labor ministerial cuando no tiene nada que ver con eso. Es transmisión de vida. Todos tenemos que estar haciendo discípulos. Si no estamos haciendo discípulos, por ende, si no estamos generando líderes, entonces si yo no pienso que todas las personas que estáis aquí sois potenciales líderes que vais a ganar a otros para Cristo, que vais a discipular a otros para Cristo. ¿Cuánta gente sentada hay aquí? ¿Cuánta gente sentada hay aquí? 200, pongamos, 250, 300, números redondos. Es decir, tenemos la capacidad en este momento de tener aquí a 250 personas sentadas. Cada persona que está aquí sentada va a poder pastorear y cuidar de 10. Aquí, en este lugar, tenemos el potencial de pastorear a 2.500 personas. Si hubiese mañana una visitación de Dios en esta ciudad, aquí tenemos la posibilidad de integrar ipso facto de inmediato a 2.500 personas. Es que no caben en el local. ¿Y a quién le interesa que caben en el local? ¿Tú crees que hay un local en Córdoba que quepa toda la ciudad de Córdoba? No lo hay. No se trata de llenar la iglesia, se trata de llenar la ciudad. Ese es el enfoque. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces? Prepararnos todos como líderes de un avivamiento. Esa es la misión. Y si somos pastores de corazón, lo que vamos a hacer es que querernos multiplicar en otros. Estamos en el tiempo de preparar líderes. Cuando nos desenfocamos de esto,
La visión que hablábamos en la anterior sesión se convierte en algo teórico, o mejor que teórico, se convierte en una metodología exclusiva que la tenemos una estrategia, tenemos una metodología, pero debe ser algo del corazón, porque si no simplemente nos convertimos en gerentes. Y no se trata de eso. Se trata de que el poder de Dios se manifieste en una célula. El potencial de una iglesia es tremendo. Pero si tú no gestionas el potencial, si dices, uy, esta iglesia tiene un potencial, ¿y qué? Si la gente no quiere hacer discípulos. ¿De qué sirve el potencial si lo que tienes que aumentar no es tu potencial, sino tu capacidad? Siempre tienes que aumentar tu capacidad. No sé si lo explicaba en otra vez que estuve aquí, no recuerdo. Sí, y como ya no sé ni si lo tengo grabado en un vídeo, ¿no? Pero si me habéis escuchado esto. Mira, hay una diferencia entre potencial y capacidad. Potencial, si yo cojo este micrófono, bueno, no lo voy a hacer, porque, bueno, y lo tiro al aire, como es pesadito, si estoy allí fuera, yo tengo un potencial de levantarlo 10 metros, ¿vale? Lo tiro, ¿qué potencial tienes? 10 metros, muy bien, lo subo 10 metros al aire. Pero ¿cuál es mi capacidad de levantarlo? Mi capacidad de levantarlo es 2,50 metros o 2,30 metros. Mi potencial son 10 metros, pero mi capacidad son 2. Si yo quiero aumentar mi capacidad, no tengo que enfocarme en el potencial. Tengo que cambiar la estructura. Entonces, si yo cojo y me subo a esa silla que está ahí, me subo a una silla, entonces ya llego a los 3 metros. Si yo quiero seguir creciendo, no se trata de levantarlo más arriba, el potencial. Oh, tengo una gente con un potencial, ¿sí? ¿Y cuál es tu capacidad? Oh, es que tengo 100 personas en la iglesia. ¿Un potencial? Sí, pero ¿cuál es tu capacidad si se convirtieran 1,000 personas? ¿Hacer otro culto? Entonces, si yo quiero subir esto a 4 metros, tendría que subirme a una mesa y unas escaleras para subir. Es decir, me subiría a unas escaleras. Tengo que ir cambiando la base, la estructura, para aumentar mi capacidad. ¿Qué es la visión celular? Es aumentar la capacidad, es cambiar la estructura. Entonces, lo que va a venir vino nuevo, y viene vino nuevo, viene una visitación de Dios y ya se está manifestando en muchas partes de España. Entonces, yo lo que estoy haciendo no es pastoreando una iglesia de 100, yo estoy pastoreando ya una iglesia de 1,000, teniendo 100. Es decir, no estoy viendo a los 100 como 100 miembros, estoy viendo 100 líderes, o 50 si son matrimonio, ¿me entendéis? Es decir, yo lo que quiero hacer es ampliar la capacidad. Si yo soy capaz de ampliar eso, preparar el odre, y les hablaba ayer con el pastor Esteban, estamos en la fase de extender las estacas, y al principio extendiendo las estacas, el sitio de tu tienda, el sitio de tu habitación. ¿Por qué estamos en esa fase de extender? Porque más son los hijos de la estéril, de la desamparada, que los hijos de la que da a luz. Es decir, hay una visitación a una tierra que es estéril como España, una tierra donde nunca un avivamiento, una tierra donde nunca una visitación como hoy es que hubo en Colombia, en Brasil, en todas partes del mundo. Pero ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa? Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que no? ¿Será que hace acepción de naciones? No. Luego, ¿de qué se trata? Dios no va a dar hijos para que se mueran en el desierto. Pero cuando tú estás preparando la casa, extendiendo las estacas, preparándolo todo, ¿y eso qué es? Preparar líderes. Esa es la visión. La misión es una misión de liderazgo. Por eso un líder, ¿qué tiene que reproducirse en otro líder? Si tú estás en una célula, tienes que decir, yo quiero ser. Cuenta conmigo. Nosotros no multiplicamos células, no hacemos células. Lo que multiplicamos y hacemos son discípulos. Por eso un líder ¿qué es lo más importante que un líder de célula tiene que hacer? Invertir en uno nuevo. Cuando un líder de célula se dedica su tiempo, invertir en un líder de formación, mejor dicho, en un líder de formación, una persona que va a seguir con la visión. Si tú te dedicas todo el tiempo a cuidar de los nuevos, el sistema de producción se para. Los nuevos los tienen que cuidar creyentes maduros de esa célula que están aprendiendo a liderar. Por eso, la visión es imparable. Nosotros empezamos
con 200 personas, un poquito menos, hace 6 años, y la iglesia se ha triplicado y ya nos estamos largando pronto a cuadruplicar. ¿Cómo es posible? Una ciudad como Lugo, en el interior de Galicia, que por allí no se asoma ni el viento. A nadie le interesa. No es cosmopolita. No tenemos aquí Medina Zara y la mezquita. Bueno, tenemos la muralla de Lugo, que también cuenta. Pero que no hay turismo, no hay, en fin, no hay industria, no hay 100.000 habitantes. ¿Qué pasa? Es que el pastor es magnífico. ¡Oh, es que un pastor así! Claro, por supuesto, eso ya por descontado. Ese no es el tema. El tema no es ese. El tema es que algo se desató en la gente. Los jóvenes. ¿Quién lidera a los jóvenes de 16? Los de 16. Porque creemos que pueden ser líderes. ¿Quién lidera a los jóvenes de 20? Los de 20. En el modelo antiguo, a los 16 los lideran viejos de 27. Porque son viejos para un joven de 16. Ahora estamos en un proceso. Esto no es de golpe, ¿vale? Nosotros no cambiamos la iglesia, transicionamos la iglesia. ¿Por qué digo todo esto? Porque aún, caché, yo estoy en la introducción, yo me lío de mala manera, ¿no? Porque esa es la clave. La misión es hacer discípulos. Pero un discípulo es alguien que se reproduce en otro discípulo. Amo a Dios, amo al prójimo, hago discípulos. ¿Cómo están tus ovejas? A los que sois pastores. Cuando yo tuve que evaluar el estado de mi iglesia y ver que nadie hacía discípulos. El problema no es de la gente, el problema era yo, que seguía creyendo en un ministerio del ungido, con ganas, trayectoria, joven, no sé qué, yo me lo sé, yo lo sé. Y la gente lo que estaba criando era simplemente gente engañada, pensando que si voy a una buena iglesia es porque hay una buena alabanza, hay un buen predicador, hay una buena consejería. Eso es un engaño. Una buena iglesia es donde hay un montón de líderes, que están haciendo discípulos, donde Dios te levanta, Dios te usa, Dios te prospera. ¿Cómo hizo Jesús? Fíjate qué sencillito. En Marcos capítulo 3, fíjate qué sencillo. Jesús mira cómo elige, cómo levanta líderes. Porque hay personas que me dicen, es que claro, levantar líderes en formación, la gente no quiere, esto está difícil. Mira, la mayor pega de que una persona no levante líderes, o un líder no pueda levantar otro líder, o un pastor, otro pastor, siempre es problema de uno. Cuando no vemos líderes a nuestro alrededor, no vemos potenciales discípulos que se vayan a multiplicar y reproducir. Líder y discípulo para mí es lo mismo, porque un discípulo es el que está dando lo que tiene a otro, entonces ya está liderando, uno, aunque sea uno. Cuando no vemos líderes es porque pensamos de más de nosotros mismos. Tenemos un concepto demasiado alto de nosotros. Entonces nadie llega a la estatura de fe. Y siempre vemos pegas y problemas. Decía el que me enseñó a mí, Roberto Botrel, en forma de broma e irónico. Decía, ¿tienes gente para multiplicar? Y dice, no, todos son borrachos. Todos, sí, todos beben, todos les gusta tomar y les gusta. Dice, pero alguno habrá que esté bien. Dice, todos son borrachos el fin de semana. Dice, pues elige al menos borracho y empieza con ese. Apuesta por el menos borracho, ¿no? Que es una frase que hasta los jóvenes de nuestra iglesia hicieron un club que se llama Los Menos Borrachos. Entonces, tienes que cambiar la mirada, tienes que mirar a las personas que Dios te dio como potenciales líderes. Confiar en la gente no es confiar en la gente, es confiar en Dios. Puedes confiar en la gente porque el Dios que te llamó a ti es el mismo Dios que les llama a ellos. En una ocasión, un pastor amigo que estaba con esto, vino una joven y dijo, soy líder de célula. Dijo, ¿y quién te puso a ti como líder de célula? Dijo, el mismo que te puso a ti como pastor. Entonces dice, muy bien. Eso es entender la visión, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fíjate lo que dice, muy sencillito, yo sé que sabéis todo esto. Dice Marcos 3, 13, 14 y 15.
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjate, 4 cosas muy sencillitas. Subió al monte, que es una simbología de la intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, tú como discípulo, como líder, vas a llamar a las personas equivocadas. Te vas a fiar de sus dones, de su gracia natural. No se trata de eso. No te fíes simplemente de lo que ves. Hay un lenguaje del avivamiento y es un lenguaje corporal de cuando una persona está lista para Dios. Humanamente, todo el mundo diría que el que estaba preparado para ser discípulo de Cristo era un joven rico que cumplía todos los requisitos, pero Jesús vio que no. Y nadie daría un duro por un cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos, llamado Zaqueo. Dirías, no, ese no. Pero su lenguaje corporal era que por ver a Jesús se subió hasta un arbolito porque era bajito. Es decir, Jesús, para elegir a sus discípulos, se fue y se encontró con Dios. Entonces, muy sencillo. Entonces necesitamos la guía de Dios. Segundo, dice, y los llamó así. Es decir, hay un llamamiento. Es decir, ¿quieres? Ven en pos de mí. ¿Quieres? Llamamos a las personas y las llamamos. Las llamamos. Y yo siempre las llamo. ¿Por qué? Porque si no se comprometen con Dios, se van a comprometer con otra cosa. Al final se comprometen con el equipo de fútbol, de no sé quién, de sus hijos. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es una naturaleza que lleva al compromiso. Entonces se comprometen con no sé qué, con un club, con no sé cuánto. No, club de alpinismo, no, yo no puedo porque todos los fines de semana me voy a hacer trekking y andar por aquí, andar por allá, yo qué sé. Entonces, si no los llamamos nosotros, los va a llamar el mundo. Fíjate, qué sencillo. Entonces, ¿cómo levanto líderes? Díselo. Quiero discipularte. Quiero que seas un líder en formación. Quiero levantar de ti un pastor. Porque el pastor no solo es un oficio, es un llamamiento del corazón para el cuidado de otras personas. Para que dice, y vinieron a él. Tercero, es decir, se trabaja con los que quieren. No se trabaja con los que no quieren, se trabaja con los que responden. Cuidado de entregarse a los que no quieren, aunque tengan autoridad institucional. Se trabaja con los que quieren, los que vienen y tú los llamas, quiero empezar esto. Tenemos una célula, ¿verdad? Vamos a multiplicarla y me gustaría que tú fueses el próximo líder. Quiero transmitirte mi vida, seas un líder en formación. Y finalmente, dice, para que estuviesen con él, que es muy sencillo, pero estar con él, y eso sería otro tema, hay una tensión. Tengo que estar con Jesús para que estuviesen con él y para enviarlo. Fíjate que tienes que estar con Jesús, pero el fin no es estar con Jesús. El fin no es amar a Dios. El fin es enviarte a los demás. Ese es el proceso de discipulado. Por eso Jesús se acercaba a la gente, y como veíamos por la mañana o a primera hora, veía a la gente con otros ojos, con los ojos de Dios, veía con los ojos de la fe e invirtió tiempo en la gente. ¿Cuál es la misión? Tu misión. Porque no, la misión de la iglesia es ganar al mundo para Cristo, muy bien. Pero ¿cuál es tu misión? Tienes que reproducirte en otro. Por eso la clave de esta etapa que estáis viviendo es extender el sitio de tu tienda. ¿Cómo se hace? Tú eres una estaca. Vamos a levantar 250, 300 discípulos que hacen discípulos. Es decir, eso se llama líderes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los envió de 2 en 2. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enviar a la gente. Antes decíamos, no, hay que ganar a la gente, hay que consolidarla, hay que discipularla y hay que enviarla. Mentira, otra mentira. Ganábamos a la gente, consolidábamos a la gente, discipulábamos a la gente, a los hermanos, y no enviábamos a ningún sitio. Los dejábamos dentro del local,
a seguir la maquinaria dentro del local. Siempre me acuerdo, y perdonad si soy repetitivo y reiterativo, de aquella historia que leía de unos jóvenes ingenieros químicos que inventaron el aceite industrial biodegradable. Entonces, un aceite industrial que lo puedes tirar al río y se disuelve. Pero esto es un invento, el invento del siglo. Esto, la industria de la ecología, entonces se revolucionó. Entonces pidieron un presupuesto al gobierno para poder hacer la fábrica, porque necesitaban, la maquinaria era gigantesca, necesitaban comprar, pidieron millones. El caso es que viene la inspección del gobierno para ver si habían invertido bien el dinero. Llaman a estos jóvenes, sí, nosotros hacemos el aceite biodegradable, ese aceite industrial para maquinaria. Fíjese, enséñanos en qué han gastado dinero. Pues mire, esta es la nave, una nave larga, muy grande, y una máquina gigantesca, así que medía 100 metros, por aquí pasan los productos, es por aquí, y ruedas, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Al acabar el proceso, dice, ve, y aquí salen estos bidones, y aquí está el aceite. Y ya está, y mire, han visto la fábrica, hemos gastado bien su dinero. Dice, no, pero falta algo para ver. Dice, no falta nada, ya está todo. Dice, pero falta el departamento de venta y distribución. Dice, es que no tenemos. ¿Cómo no tienen? ¿Y qué hacen con todo el aceite que fabrican? Lo usamos para engrasarse esta maquinaria que tenemos. Así hay iglesias. Todo el aceite que producen es para engrasar su propia maquinaria. La alabanza, los cultos, más cultos, programas. Y los mejores engrasando su propia maquinaria. Pero eso no nos llamó Dios. Eso es una parte que tenemos. Los cultos, las reuniones. Dios no te llamó a eso. El aceite del Espíritu Santo no es para engrasar la propia maquinaria. Es para que tú hagas discípulos. Por eso los envía de dos en dos. ¿Y cómo sabían lo que tenían que hacer? ¿Cómo sabían? Porque lo vieron. Simplemente reproducían lo que ven. ¿Cómo va a hacer una persona que tú... es que yo no sé si sabré discipular? ¿Cómo no? No sé si sabré enseñarle la oración. ¿Cómo que no? Ora con él. No tienes que darle un estudio bíblico sobre la oración. Ora. Después vendrá el momento de dar un estudio bíblico sobre la oración. Ya llegará ese tiempo. Ora. Facilita una experiencia, que es lo que enseñamos en el lidere. El líder de una célula es un facilitador de experiencias. Ven conmigo a un hospital que vas a ver cómo se visita a un enfermo. Ven, acompáñame. Vamos a visitar a una persona que está en duelo porque ha muerto alguien familiar. Ven, acompáñame. Vamos a ver cómo le hablamos, cómo le saludamos. Eso es discipulado. Pero es intencional. Por eso, la visión celular gira en torno a 3 palabras. Y la misión gira en torno a 3 palabras. Una, compasión. Podemos tener toda la superestructura, pero lo que nos motiva no es crecer. Lo que nos motiva no es tener una iglesia más grande. Lo que nos mueve el corazón es la compasión de Dios, el amor de Dios por los perdidos. Si perdemos eso, lo hemos perdido todo. 2, la segunda palabra, intencional. Todo lo que hacemos es intencional. Vamos a un barbero porque vamos intencionalmente a esa barbería. Nos metemos a entrenar baloncesto porque es intencional. Compras un perro y vas a dar un paseo porque eres intencional. Y ya que estás retirado y no tienes tanto tiempo, aprovéchalo. Conozco un hermano que se ha hecho un Cabify o un Uber, no sé cuál de esas dos, que un BlaBlaCar. Va y viene de Madrid a Valencia. No por hacer Madrid y Valencia. Estoy retirado, ¿qué hago yo con este coche? Hago 2 o 3 viajes a la semana. ¿Sabes qué hace? 2 o 3 viajes de evangelismo. Tranquilo, suave, no coge más que uno. O una familia. ¿Por qué? Porque es intencional. ¿Tú dónde trabajas? Tú tienes... ¿Quién está en el ministerio? Y levantan 4 la mano. Todos estamos en el ministerio. Tu trabajo es un ministerio. Y dices que no tengo que trabajar. Trabaja gratis. Porque haces tal contacto de amigos, tanta gente que conoces, tantas relaciones, que hasta tendríamos que pagar por trabajar. Si lo ves como un ministerio. Y simplemente compartían lo que Jesús había hecho con ellos, ellos lo hacían.
simplemente reproducían el modelo. No se trata de otra cosa. Lo que yo viví, ahora te lo transmito a ti. Y para eso necesitas saber mucho. No, yo me convierto cuando tenía 20 años. A los 2 meses ya tenía 4 personas convertidas. Yo tenía 2 meses más que ellos. Yo ya tenía una trayectoria en el Evangelio, lógicamente. Como no había iglesia donde yo estaba, me mandaban unos estudios bíblicos así, escritos a máquina, y yo me los hacía yo. Y al rato, como a la hora, tenía el estudio bíblico con esos 4. Y yo, sí, pero fíjate lo que dice Juan aquí, que no sé qué, sois hijos de Dios, ¿ves? No. Yo les echaba. ¿Qué sabía yo más que ellos? 2 meses. ¿Qué les podía transmitir? 2 meses. ¿Pero por qué no? La multiplicación es una atmósfera espiritual. ¿Sabes cuando yo me convierto en una campaña levantando la mano? ¿Cuántas veces me dijeron que fuese y le predicase a otros? Ni una sola vez. Era evidente. Lo que yo había recibido, ahora lo tenía que hacer. Nadie me dijo, ahora vuelves a Lugo, que estás estudiando allí, y ahora le predicas a... No. Era evidente, es decir, era una atmósfera que yo reproduje y multipliqué. Por eso, el hacer discípulos, y ya terminó, tiene que ver con lo que hacemos, no con lo que creemos. ¿Cómo termina el Evangelio de Juan? El último versículo. Dice Juan, él pensó que tantas cosas había hecho Jesús, que dice, muchas otras cosas hizo Jesús que no caben en los libros. Él pensaba que, en fin. Pero ¿cuál es el énfasis que el Espíritu Santo pone para terminar el Evangelio de Juan? En lo que Jesús hizo, no en lo que Jesús dijo. Por eso cuando viene un libro que cuenta la historia de los primeros cristianos se llama Los Hechos de los Apóstoles, como bien sabéis, no los dichos de los apóstoles. Es decir, el Espíritu Santo pone el foco en el estilo de vida, en lo que yo hago. Es decir, es el énfasis en lo que Jesús hizo. Por eso lo que yo hago, por eso la clave de la conversión de las personas es el amor, la intencionalidad y la tercera palabra que se me pasaba, relaciones. Es a través de relaciones con intencionalidad, movidos por la compasión de Dios. Siempre es así, es la compasión de Dios. Por eso llega, y esas obras, esas cosas que nosotros hacemos, llegan las personas y respaldan la palabra. ¿Qué pasó con Nicodemo? Llega junto de Jesús y le dijo, sabemos que tú eres un enviado de Dios por las cosas que haces. Nadie puede hacer lo que tú haces. No le dijo, qué buenos sermones, qué buena predicación, qué culto Jesús. Dijo, lo que haces. ¿Y qué le contesta Jesús? Nicodemo, no puedes entrar en el tiempo nuevo con un espíritu caduco. No puedes entrar en la nueva etapa con un espíritu que pertenece al pasado. Estás caducado. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es lo que provoca esto? Es decir, necesitas una renovación. Y cuando Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre, dice, pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo. Si no me crees por lo que yo digo, créeme por lo que yo hago. Las obras que yo hago muestran quién soy. Y aún mayor tú harás. Felipe, cuando no te crean por lo que tú hablas, haz una obra mayor porque la vas a hacer mayor. Por eso cuando llegan unas personas a una célula, no se trata de lo que hablamos, no se trata de eso. Lo que hablamos es lo de menos. Se establecen diálogos. Lo que se transmite es la vida, la fe, la convicción de que hay gente que cree lo que dice. No es solo una cuestión de predicación. Si tú retiras del Nuevo Testamento los milagros de Jesús, ¿qué queda? Coge el Evangelio, retiramos los milagros. ¿Qué queda? Un predicador más, nada más. Solo un predicador. Por eso hacer discípulos es la misión. Y fíjate cómo termina el Evangelio en Marcos 16. Dice, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. A la palabra. Es decir, Dios va a confirmar lo que tú prediques. Va a confirmarlo.
Y en el pasado levantaba profetas, reyes, pero el presente te levanta a ti. A ti. Si tú tienes 5 personas en la célula, Dios levanta a los 5, no al líder. El líder simplemente es alguien que transmite la pasión. Y entonces no es lo mismo tener 100 congregándose que tener 50, o mejor dicho, 20 células de 5. ¿Qué pesca más? ¿100 cañas o 20 redes? Y muchas otras cosas hizo, termina el Evangelio de Juan. El avivamiento se caracteriza no solo por lo que se dice, sino por las cosas que pasan. En nuestra iglesia yo ya no tengo ni idea de lo que está pasando. Pasan cosas, la gente se convierte, la gente viene, se sana. 66 grupos pequeños, bueno, tenemos con los pequeños alrededor 70 y algo, bueno, 66 en la propia congregación. ¿Tú crees que yo sé todo lo que pasa ahí? El otro día llegó a la iglesia, un local así como este, distinto, más estrecho, un poquito más, y había un concierto. Y yo, ¿y esto? Entonces, no, es que se juntaron 4 células y hacían un concierto como de Navidad, un café concierto con músicas y jazz, daban testimonio. Y yo no lo sabía y tampoco tienen por qué pedirme permiso porque son 4 células que se organizaron para evangelizar. Había 20 y pico invitados. 20 y pico invitados. Pero todo es para hacer ¿qué? Discípulos. La misión, tu misión es que hagas discípulos. Tu misión es que te reproduzcas en otro. Tu misión no es asistir a un culto. Tu misión no es asistir a una célula. Tu misión es ganar a otro para Cristo. Siquiera uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Y termino. Cuenta el pastor Rick Warren en su biografía que cuando su papá, un pastor apasionado por la evangelización, estaba muriendo, estaba ya a un punto de agonizar, de hecho murió después. Estaban rodeando sus hijos en la cama a su papá. Y dice que en un momento él como que cogió aliento y ellos sabían que el padre quería decir lo último. Y de hecho falleció después. Y cuenta él, cogió aire para decir lo último. Dice, papá, ¿qué quieres decirnos? Cuando cogió aire dice, hijos, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Antes de ir de nuevo al hogar. Literalmente. De hecho, se escribió una canción con esta frase. Uno más para Cristo. De eso se trata, hermanos. Esta es tu misión. La misión de la iglesia es muy global, pero ¿y tu misión? ¿Y tu visión? ¿Y tu fruto? ¿Y tu visión? ¿Y tu misión? Si no estás vitalmente involucrado en la misión de Dios, entonces que estás vitalmente involucrado en una religión evangélica que puede ser muy bonita, pero cuando el Señor venga a buscar fruto a tu vida, ¿qué hallará? No os quiero dejar un sinsabor en esta mañana, y menos antes de comer, sino todo lo contrario. Es posible. Aunque seas torpe, aunque seas inteligente, hay un camino de santidad que el más torpe jamás se saldrá de ese camino si confía en Dios. Dios lo va a hacer contigo. Dios va a levantar a la iglesia para impactar esta ciudad. Ojalá lo haga con todas las iglesias. Ojalá haga 10 iglesias de 1000 miembros cada una, lo que sea, o de 20.000, me da igual. Pero vosotros, en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, en otros lugares, ¿por qué no contigo? ¿Por qué no? Si Dios lo está haciendo en una ciudad que ni pincha ni corta como Lugo, ¿por qué no en otros lugares? Solo tienes que cambiar la mirada. Primero hacia ti mismo. Yo soy un líder. Yo voy a ser un discípulo que hace discípulos. Y si tú eres pastor o ya eres líder, empieza a ver a todos los que te rodean. No como potenciales, sino como personas que ya Dios los llamó. Dios ya los llamó. Tan solo te queda a ti confiar en Dios y prepararlos. Vamos a ponernos de pie.
y terminamos en oración.